Esta fraternidad londinense de las horas de peligro, que hizo más íntima la unión de los latinoamericanos entre sí y con los ingleses, explica el cariño con que lo mismo unos que otros están despidiendo al doctor Carnevali, que se va a Londres sin haberlo visto nunca iluminado y después de haber vivido entre sus tinieblas las horas más emocionantes de su vida. Se instala en Londres, donde se encuentra solo, sin la familia. Al poco tiempo consigue entrar en el mundo periodístico de un país en guerra. Será el director de la agencia de noticias The Atlantic Pacific. Redactará noticias para Evening News e Evening Standard, llegando a trabajar para la BBC. En 1942 consigue montar su propia agencia de noticias. Pero algo lo mantiene alejado de su tiempo: la guerra europea y la posguerra española. Demuestra su estado anímico en las 3 cartas suyas que llegan a su familia. Está en soledad, abatido, abandonado. Bueno, esto los historiadores lo tienen más, digamos, tampoco mucho, más estudiado. De hecho, yo me encontré presente en el momento en el que un grupo de españoles hicimos un homenaje a la tumba de Chávez, que para sorpresa mía me pareció una tumba, no diré indigna, de Chávez. Se puede adornar con todo tipo de poesía y con todo tipo de literatura, pero en fin, hay que recordar que es una tumba que ha tenido durante 80 años, ¿verdad? El mayor anonimato, no tiene ni siquiera lápida, no tiene ni siquiera una cruz, no tiene nada. Entonces, a Cintas creo que fue la que averiguó el lugar exacto del cementerio donde estaba, y que bueno, eso indica mucho cómo fue la muerte de Chávez, e indica mucho cómo ha sido la posteridad de Chávez. El día 8 del mes de mayo del año 1944 concluyó todo. Por culpa de una desgraciada operación quirúrgica, sufrió una peritonitis y una dilatación aguda del estómago. Murió en el hospital de Royal Avenue, situado en el distrito de Chelsea, en Londres. Estaba solo, terriblemente solo. Solo, murió en Londres solo, sí. Estuvo 4 años en Inglaterra, viviendo solo, sufriendo además los contratiempos de una guerra mundial, porque él llegó justamente cuando había empezado la Segunda Guerra Mundial y murió justamente antes de que terminara esa guerra. Por tanto, vivió todo el desastre de la Segunda Guerra Mundial en un Londres perjudicado por todos los bombardeos y todas las consecuencias de una guerra. Él además que tenía su oficina montada en Fleet Street, que era la calle de la prensa londinense, ¿no? Su vida en Londres fue una vida, por lo que narra en sus crónicas, apasionante, porque vivió muchas de las incursiones nazis y los intentos de destruir el país, con lo cual él estaba en el centro de la acción. Además estaba en una de las principales agencias, que era la agencia de prensa francesa, antigua Havas, con lo cual él seguía trabajando en un medio que ya conocía bien, y estaba dentro además del grupo principal, que era Reuters, con lo cual la vida de Chávez debió de ser verdaderamente apasionante. Su muerte fue recogida por los principales medios de comunicación británicos e hispanoamericanos. Yo creo que pese a todo tuvo una vida muy plena. Vamos, pensamos en la edad que murió y verdaderamente era mucho más joven respecto a los parámetros actuales de lo que se habría podido considerar entonces, ¿no? Pero a mí lo que me da sobre todo en melancolía por la obra que pudo hacer. O
sea, si hubiera sobrevivido, cuál hubiera sido su mirada sobre la dictadura ya asentada en España, sobre el bloque soviético, por ejemplo, sobre las dictaduras en Latinoamérica. O sea, alguien que había defendido la democracia parlamentaria con esa lucidez y con ese ánimo combativo, hubiera sido un excelente analista de la posguerra europea y toda la obra que dejó por hacer. Es verdaderamente impresionante porque fue siempre muy por delante, desde muy joven. La ciudad era apenas un muchacho cuando la publica y publica prácticamente toda su obra con 20, 30, 40 y pocos años, ¿no? O sea, que le hubiera quedado pues décadas de trabajo, que hubiera sido una voz muy, muy valiosa en el panorama español y europeo de la posguerra. Pero todo quedaría ahí, en el anonimato, hasta que se recuperó la obra del mejor periodista español del siglo XX.